con nosotros el más grosso de todos. El más grande de todos. Diego Soffici, fuerte el aplauso. Bueno, maestro. Hola, Vicky. Hola, Diego, bienvenido. Emiliano, bien. Bueno, viajamos en el tiempo, Diego. Sí. Momento de RD Cine. Así es, ya estuvimos viajando, ¿no es cierto? Estuvimos hablando del expresionismo alemán, que fue un movimiento estético, cinematográfico, producto de una época que fue después de la Primera Guerra Mundial. Estaba Drácula. Habíamos visto Nosferatu, que era no era Noferrato, No, era claro. Nosferatu. Nosferatu, que fue el primer Drácula de la historia, que dirigió Murnau. Habíamos visto El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene, que fue, digamos, la explosión del expresionismo. Y hoy vamos a ver ya casi la última expresión de este movimiento, que es Metrópolis, película de Fritz Lang del año 1927. Película, primero, precursora de la ciencia ficción. Película exquisita, es para ver. Dicen que Blade Runner se inspiró en esta película, para que tengas una idea. Y está ambientada en el futuro, se filmó en 1927 y está ambientada en el 2026. O sea, 100 años adelante, ¿no es cierto? O sea que todavía no llegamos a lo que... No llegamos a la ciudad de Metrópolis todavía. A la metrópolis. Quizás vamos en camino, porque te voy a contar la historia. Puede ser que parezca una historia simple, una historia esquemática, pero tengamos en cuenta la época. ¿Sabés que antes de llegar a la película, Sí. vi un documental hace poco de los escritores de ciencia ficción, Sí. y decía justamente que son los creadores del futuro, porque a través de las historias nos van poniendo a la humanidad en un lugar para donde vamos. Sí, vos decís como que son de alguna manera, tienen una visión anticipada de ciertas Sí, como cosas. que van creando, o no sé si es una profecía, sino que al ponernos las imágenes de cómo va a ser el futuro, nos van llevando a esa dirección. Y es, claro, y es muy loco, porque en realidad es un mundo imaginario, la ficción es eso, básicamente, donde obviamente uno puede imaginar en función de la concreción de una historia. Pero puede ser lo que vos decís, ¿no es cierto? Uno puede pensar en términos de cómo serán las cosas dentro de 100 años, puede que no sea nada que ver, pero que hay algo, ¿no es cierto? En este caso, ¿encontramos similitudes? En este caso, a ver, similitudes. Estamos 10 años después de la Revolución Rusa, en el año 27, y eso obviamente ha producido un cambio en el mundo, no solo a nivel político, económico, ideológico, sino la manera de ver el mundo, entendamos esto. Entonces, en Alemania, después de la Primera Guerra, las cosas obviamente no habían quedado bien y estos directores lo que hacen es, desde su punto de vista, que hablamos de una mirada más pesimista, más del horror, y Fritz Lang viene a traer una historia que transcurre en el futuro, pero que habla del presente. ¿Y qué quiero decir con esto? La historia habla básicamente de la explotación del hombre por el hombre, es decir, algunos dicen trasladar la teoría marxista de ese momento, que es, la historia es una ciudad futura, hay un dueño de la ciudad que, digamos, disfruta en la superficie, y las máquinas y los obreros están debajo, están como en el sótano. Bajo tierra. Bajo tierra. Ahí están las máquinas que operan toda la ciudad y los obreros que trabajan las 24 horas incansablemente. El hijo del dueño de la ciudad, Freder, lo que hace es, en un parque, encontrarse con una chica, por casualidad, que después va a seguir, porque le interesó la chica, y la chica era una obrera que estaba trabajando en el sótano, digamos, ¿no? Y ahí el hijo del dueño, Freder, se encuentra con que los obreros mueren del cansancio, mueren del agotamiento, mueren de la poca comida, etcétera, y toma conciencia y se lo traslada al padre, pero el padre era el dueño de la ciudad, o sea, era el explotador, digamos. Claro. Entonces el padre, primero, obviamente ignora lo que le dice el hijo y se preocupa por ese comentario. Aparte estaba preocupado porque los obreros, según él, estaban planeando algo. Entonces recurre a un viejo inventor a ver qué se podía hacer. Entonces el viejo inventor, que encima tenía un cierto encontronazo con el dueño de la ciudad, fabrica un robot. Un robot parecido a la chica, a María, que era la chica que había conocido Freder, del cual aparentemente él le había gustado mucho, ¿no? Se había enamorado. Entonces dicen, bueno, vamos a ponerle el alma de María, no solo la imagen, para que María manipule a los obreros y a tu hijo. Aquí que el inventor, por un odio que tenía contra el dueño de la ciudad, le pone no el alma de María, le pone, digamos, una personalidad mucho más violenta, y lo que hace María es, tiene carisma, se reúne con los obreros y los incita a la violencia. El robot. El robot, mientras la verdadera María estaba secuestrada por él, el inventor. Entonces,
María, robot, incita a las masas a la violencia, los obreros rompen las máquinas y Metrópolis se inunda. Entonces, esto produce, digamos, desconcierto, descontrol, desesperación en el dueño de la ciudad, el papá de Freder. Freder reacciona ante esto, tenía la vivencia de los obreros y deciden actuar. ¿Qué hacen? Agarran al robot y lo queman y ahí se dan cuenta que es un robot, mientras la verdadera María estaba secuestrada. Van en busca de María y cuando el inventor la está por matar, la salvan. Claramente. Eso es un recurso que había hecho Griffith, que lo vimos acá, que es Salvamento a último minuto. Un recurso de guión, ¿no es cierto? Claro. De salvar al personaje justo en el momento que lo están por matar, Que sobre el después final se de usa siempre. Que después se sigue Tal usando. cual. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Ante esta teoría, algunos hablaban de que en realidad el discurso de la película es una mediación de la lucha de clases, digamos. No es una lucha de clases según interpretaba el marxismo, sino más bien era una mediación entre los obreros y los capitalistas o los opresores a través de, ellos dicen, del corazón. Entre la razón y la mano de obra está el corazón. Bueno, es una teoría, ¿no es cierto? Tremenda película. Tremenda película. Estéticamente es excelente. Un blanco y negro impecable. Los contrastes, la arquitectura, el maquetado de la ciudad, porque todo esto, ustedes habrán visto en las imágenes recién, es una ciudad recreada del futuro, hay muchas maquetas. Estamos hablando del año 1927, cine mudo todavía. Claro. Muy bueno. ¿Qué paralelismo le encontrás con dentro de 10 años o menos ya? 8 años faltan. Sí, bueno, es una ciudad, digamos, gobernada por, digamos, el único paralelismo puede ser es un mundo de pocos. Es un mundo de pocos que mandan y todo. la mayoría está en el submundo, digamos, ¿no? Que eso todavía sigue existiendo en el mundo, ¿no? Una mayoría en el submundo y una minoría que es la que maneja los recursos económicos, ¿no? De ponernos de acuerdo antes que explote todo. Bueno, eso sería lo ideal, pero las noticias no son muy alentadoras el día de hoy. Hay que salvar a María. No sé si ustedes escucharon hoy que aparentemente hay una decisión del presidente de Estados Unidos de invadir Siria. Entonces, las noticias no son alentadoras para este tipo de cosas. Ya nos vamos a poner de acuerdo. Pero bueno, y terminando con esto, no solo fue una gran película, sino poco tiempo después, con la llegada del Tercer Reich, obviamente se termina el expresionismo por una represión ideológica, ¿no es cierto? Fue atacado por el Führer. Directamente el Führer hizo que se espantaran y se exiliaran todos en Estados Unidos. ¿Y no siguió esto en Estados Unidos la corriente? No, ya se extinguió. Bien. Sí. ¿Quiénes son los grandes seguidores que podemos encontrar cosas en sus obras actuales? Mirá, los grandes seguidores son los que trabajan una fotografía claroscurista de grandes contrastes, porque las historias básicamente ya no se replican de la misma manera. Uno puede tomar elementos estéticos si querés. Y yo creo que el concepto de las sombras, el concepto de la luz, se sigue utilizando en el cine de hoy. Bien, vamos a ver la película, está buenísima. Sí, está muy buena para verla. Metrópolis, la recomendamos. Metrópolis, de Está en Friedland. Netflix, pero podemos buscarla en YouTube. Sí, y quiero también para cerrar una cosa. Esta película, fíjate lo que fue, se consiguió no hace mucho, no me acuerdo si 8 años atrás o menos, una copia intacta en el Museo de Cine de Buenos Aires que ni los alemanes sabían que estaba. ¿Y cómo llegó ahí? No se sabe. Aparentemente, cuando en la Segunda Guerra Mundial, alguien trajo esa copia, permaneció suerte. oculta y la descubrieron no hace mucho. Y una copia que obviamente llevaron a Alemania a restaurar, está impecable. Qué Y es suerte. original de la pelíula. Qué bueno. Porque no se encontraron buenas copias, ¿eh? Qué grande. Muy bien. Sí. Aplauso para el Un maestro. grande, Diego, un grande. Diego Soffici. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Vamos para la cocina. Dale, vengan para la cocina. Me imagino que te tenés que quedar porque hoy vamos a comer al expresionismo, mirá. Esto es A ver tremendo. con qué nos va a impresionar, Maquia. No, rico. Claro, nos va